de más. Más servicios. Más infraestructura. Más cobertura. Más calidad. Primera empresa del interior del país con certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Seguimos sumando para usted. Con M, usted va a estar mejor. M, Equipo Médico de Emergencias. Pasión por la vida. La Liga de los Pueblos Libres, este espacio creado por Artigas luego de la declaración del primer gobierno patrio en 1810 en la República Argentina, y la fuerte influencia, de la suerte que hemos tenido en este territorio de contar con un militante de la causa nacional como fue Artigas en este territorio. Entonces, un poco en empezar a traer al recinto, yo vuelvo a recordar esto, empezar a traer al recinto, al Consejo Deliberante, estas visiones, ustedes me harán la crítica después, si son revisionistas o no, pero la entiendo como ya no revisionistas, sino ya como instalada a partir de un proceso de resurgimiento de determinado hito histórico en el año 2003, que nos ha permitido poner en valor todas estas visiones sobre nuestra historia y empezar a prepararnos para lo que se va a conmemorar el año que viene, que es el bicentenario de la independencia de la Liga de los Pueblos Libres, un año antes de la declaración de independencia en Tucumán. Así que un poco más allá de la poca o mucha concurrencia que tenga este evento hoy, quiero destacar el hecho de que lo podamos hacer en el Consejo Deliberante y que el Consejo Deliberante tiene la fuerte intención de generar este marco, de ir construyendo este marco histórico como aporte a la historicidad de nuestro territorio y a la contribución en la dispersión del conocimiento sobre estas cuestiones que están olvidadas con intencionalidad por parte de determinados sectores y que no nos permiten ver con claridad nuestros orígenes patrióticos. Así que bueno, Juan, arquitecto, ustedes son los dueños del partido, así que yo me voy a sentar allá, al lado de compañeros amigos. No, ahí nomás, yo acá. Puede ser, sí, se acabó. Bueno, ante todo, la satisfacción de poder expresar en este recinto y con este contenido la importancia de recuperar o reencontrarnos con nuestras raíces históricas. El motivo por el cual venimos es inclusive presentar un petitorio al Consejo Deliberante a través de su presidente. Le vamos a hacer entrega por escrito un petitorio en el cual el foro de los pueblos libres que hemos conformado el año pasado, el 29 de junio,
fecha conmemorativa del Congreso de la Liga de los Pueblos Libres de 1815, en donde se tomó la decisión, los movimientos populares, políticos, sociales, culturales, de que en este tiempo necesitamos, en este proceso bicentenario donde estamos justamente recuperando el debate político, cultural de nuestra historia, porque es muy difícil saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Por eso la importancia, coincidiendo con que no estamos haciendo revisionismo histórico, sino lo que estamos haciendo es reencontrarnos con nuestras raíces, o sea, es una militancia activa, no simplemente de estudio de la historia. Necesitamos reencontrar con nuestras raíces para reconstruir nuestra identidad política, ideológica, por lo tanto cultural, porque desde ahí la cultura es un proceso dinámico de los pueblos y necesitamos de que ese proceso dinámico para entender este presente y la construcción del futuro es justamente definir nuestra identidad de esas raíces históricas. En un momento en el cual este petitorio que pide, que solicita al Consejo Deliberante que se declare el mes de noviembre como mes de la soberanía de los pueblos, basado justamente en que esta es la identidad político-cultural de la Liga de los Pueblos Libres, de ese proyecto histórico. ¿Y por qué? Justamente porque en todos estos años, fundamentalmente las dos últimas décadas, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina, nosotros iniciamos un proceso de unidad de los movimientos populares de todo el continente en la lucha contra el proyecto imperialista ALCA, que era de Estados Unidos convertir todo el continente en un área de libre comercio. Por lo tanto, un proyecto hegemónico de dominación con esa, no solamente un criterio imperialista de dominación de la fuerza, sino de dominación definitiva en términos culturales. Eso se hubiera significado el triunfo cultural de la cultura y de la civilización occidental, basado justamente en este último tiempo en las políticas neoliberales, en el sistema capitalista, en el cual significaría justamente aceptar, ¿no?, el planteo de que se terminaron las ideologías y que el pensamiento único estaba justamente en poder de este imperio que todavía intenta sobrevivir. Y digo intenta sobrevivir porque lo que sí estamos todos de acuerdo en los movimientos populares del mundo es que estamos ante una crisis sistémica, una crisis del sistema que es terminal, porque si nosotros no cambiamos este sistema, el sistema va a terminar con nosotros. Por eso decimos de que estamos en una crisis civilizatoria, y esto no es una interpretación ideológica, esto es un dato de la realidad. La crisis alimentaria, la crisis climática, la crisis energética, la crisis del agua, es la que nos pone claramente ante esta autodestrucción del mundo y por lo tanto de la vida.
Este es el gran desafío que hay y en el cual los grandes poderes financieros, económicos, por lo tanto, de este poder imperialista que pretende seguir sosteniendo su proyecto hegemónico, no está dispuesta a resignar su esquema de acumulación y de dominación. Por eso, en el 2005, en el mes de noviembre, el 4 y 5 de noviembre del 2005, los movimientos populares de América construimos una cumbre de los pueblos en forma paralela a la cumbre de las Américas, organizada por la OEA, en donde ahí se pretendía justamente, no solamente definir el proyecto AICA, que es la esencia del sistema, ¿no? Mercantilista absolutamente de todo, sino que además garantizar el poder en un acuerdo de seguridad continental, de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico. Este proyecto de acuerdo de seguridad continental es una continuidad de la doctrina de seguridad nacional que todos sabemos muy claramente lo que significó en nuestros países. Y además también implicaba el acuerdo de reformas de tercera generación, es decir, definir, o sea, definitivamente convertir nuestros estados en estados neocoloniales. Y para esas reformas de tercera generación estaba justamente el instrumento internacional que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este es un proyecto total, integral de dominación. Ante ese proyecto, los movimientos populares, sobre el fin de la década del 90, la década infame de destrucción de las identidades culturales en América, se resolvió unificar nuestras luchas para detener este proyecto. Y eso fue a partir del grito zapatista del 1 de enero de 1994 en Chiapas, y que no es casual que haya sido un pueblo originario, ¿no? Los pueblos indígenas de México que dijeron: en el territorio de los pueblos de Chiapas no funciona el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que ya se quedaba Estados Unidos con el territorio de Canadá y México. Es a partir de ahí que los movimientos iniciamos esta lucha contra las políticas neoliberales basado justamente en centralizar la confrontación al proyecto AICA. Y llegamos a ese 2005 en Mar del Plata, en donde en esa cumbre de los pueblos, los movimientos de todo el continente, movimientos sociales, trabajadores, campesinos, indígenas, pueblos originarios, organizaciones culturales, de toda la diversidad cultural de nuestra América, sí dispuestos a recuperar su capacidad de construir la libertad en términos de soberanía popular, de soberanía de los pueblos. Por eso es eso lo que está en juego. Logramos derrotar, no solamente por la fuerza y la lucha de los movimientos, sino porque en esa cumbre de la OEA hubo 3 presidentes, con la decisión y la voluntad política de plantearse de que otro mundo es posible, otra América es posible, fundamentalmente otra América Latina, que es posible recuperar el proyecto histórico de los sueños de la patria grande de Bolívar, San Martín y Artigas. Esos 3 presidentes fueron Chávez, que ya venía batallando solo desde el 2001 en la cumbre de Quebec; Lula, presidente de Brasil; y Néstor Kirchner, de la Argentina. Estos 3 presidentes son los que se plantaron en ese 2005 y dijeron: el proyecto AICA
no va a avanzar en América. Pero la pelea no es simplemente derrotar una ofensiva de esta característica. Ahí en la cumbre de los pueblos se resolvió de que la única manera de parar definitivamente un proyecto de dominación imperialista es construyendo un proyecto propio. Por eso la decisión en esa cumbre fue tomar la decisión de iniciar un proceso de integración de los pueblos de América Latina desde los pueblos. En la otra cumbre los presidentes resolvieron la misma decisión, pero en función de sus responsabilidades, avanzar en la integración de los estados latinoamericanos. Ellos cumplieron con todas las dificultades que significan esta disputa cultural en medio de una crisis civilizatoria de esta magnitud. Pero tenemos los instrumentos a partir de esa voluntad política. UNASUR y la CELAC son espacios de construcción, de articulación de un proyecto de unidad de los estados latinoamericanos, independientemente de los pensamientos y de las identidades culturales, que sin ninguna duda marcan una diversidad en toda América Latina. Los que estamos en deuda somos los movimientos populares. Y es lógico que así sea, porque los cambios culturales son lentos, porque se hacen desde las construcciones cotidianas de los propios movimientos, organizaciones de los pueblos. Y en el marco de esa diversidad y en la confrontación cotidiana de este sistema en crisis que no se quiere ir, a pesar de que ha impactado ya en los propios países de desarrollo, como fue en Estados Unidos en el 2008 y ahora en la Unión Europea, en la cual no hay salida más que insistir en las viejas recetas de los ajustes neoliberales, que son ajustes por los pueblos, para seguir garantizando el sistema de acumulación de los poderes financieros, de la especulación y de las grandes multinacionales económicas, que están llevando a un modelo productivo de destrucción de la humanidad, de destrucción de nuestro hábitat, de nuestra aldea global. Por eso no es tiempo de resistencia. Es absurdo resistir a una política en crisis, a un sistema en crisis. Eso es, porque en una resistencia hay solamente una estrategia de juego, la que uno resiste. Por lo tanto, este es un tiempo de construcción, tal como lo plantearon en todas las cumbres de los pueblos y en todas las cumbres de los estados que llevaron a la construcción de UNASUR y ahora de la CELAC. Ante cada situación de crisis, la convocatoria de estos espacios es para discutir no cómo defenderse, sino cómo salir con una política positiva en términos de poner el horizonte, esa utopía de la construcción de los pueblos libres y soberanos de nuestra América. Por eso, después de esa victoria del 2005 en Mar del Plata, las organizaciones sociales, políticas y culturales de nuestra región que estuvimos presentes en esa cumbre, resolvimos que la reconstrucción de esa integración de los pueblos de América Latina debíamos nutrirnos de la identidad de esas raíces históricas y que en nuestra región está la mayor identidad política, cultural del proyecto democrático de los pueblos latinoamericanos para ese proyecto de la patria grande, que es la Liga de los Pueblos Libres. Por eso nos convocamos al 29 de junio del 2006 y ahí iniciamos todos los años.
nos fuimos encontrando, no simplemente para conmemorar, sino para discutir aquel proyecto, para que nos ayude a entendernos, a entender por qué somos como somos, porque a partir de ahí podemos pensar cómo reconstruirnos en términos de libertad, en términos de soberanía. Por eso el año pasado, después de tantos discusiones y debates, en medio de esta crisis civilizatoria en el mundo que sigue impactando en nuestros pueblos, más allá de que América Latina ha expresado, y hoy el mundo mira a América Latina, porque es el continente de la esperanza, porque históricamente América Latina nació antiimperialista, anticapitalista, porque América Latina es producto del proyecto de dominación de los imperios europeos, España, Portugal, Inglaterra, Francia, en su momento. A partir de entonces, más de 500 años, los pueblos originarios resisten en función de su identidad cultural, de su forma de vida, que son totalmente la antítesis del sistema de esta civilización occidental impuesta en nuestro continente, en estos territorios, donde el concepto de la propiedad sin límite establece el proceso de desigualdades sociales y por lo tanto la explotación, la exclusión de los sujetos sociales que tienen esa identidad histórica de los pueblos libres, de los gauchos, mestizos, criollos, que siendo justamente explotados y excluidos, asumieron hace más de 200 años un proceso de liberación. Por eso nuestra identidad es de lucha histórica antiimperialista, contra los imperios, contra los sistemas de dominación. Y en esa identidad, la única forma de confrontar un proyecto de dominación es reconstruir la autoestima y la identidad de los dominados. Por eso, el año pasado en el foro constituimos el Foro de los Pueblos Libres para definir un proceso, porque no hay forma de recuperar la conciencia política, colectiva, popular, si no es con el debate, si no es con la construcción democrática permanente y profunda. Y nos tiene que servir las fechas de esas luchas históricas, de los personajes, personalidades que dieron la vida por ese sueño de liberación y de soberanía. Nos tiene que servir esa fecha, esos hechos, para discutir nuestro presente, no simplemente para conmemorar y establecer la heroicidad de eso que no está en duda, y nosotros menos. Nadie hoy puede poner en duda lo que significaron los testimonios de vida, de lucha de todas esas personalidades, sino nos tiene que servir para asumir el compromiso de que esa lucha no fue en vano, que esa lucha tiene que ver con el destino histórico de recuperar definitivamente nuestra capacidad de ser felices. Para ser felices simplemente hay que ser libres. Y no hay libertad individual. Nadie es libre si el pueblo donde vive no es libre. Por lo tanto, un proyecto de libertad
liberación de cada uno de nosotros tiene que ver con liberar nuestra comunidad, con ser libre nuestro pueblo. Es un desafío de construcción colectiva. La cultura no es un desarrollo personal, individual. La cultura es un desarrollo colectivo permanente, de construcción de vida colectiva. Y a partir de ese pensamiento colectivo es que se construye una identidad y una forma de vida. Esa es la democracia. Así nace la democracia. No esta democracia de los ganadores de las oligarquías históricas que convirtieron en un sistema formalista de elección de representaciones que nada tiene que ver con la construcción de la igualdad política ciudadana, en la construcción de la forma de vida de las comunidades. Ese es el gran desafío, y no es un desafío teórico, es un desafío práctico, pero entendiendo de que no hay acción sin pensamiento y no hay pensamiento sin acción. Por lo tanto, esta convocatoria a debatir, a reencontrarnos con nuestra identidad, a reconstruir un pensamiento actualizado de esas identidades culturales, tiene que ver con la práctica cotidiana, con la lucha, que sin ninguna duda, y fundamentalmente con la lucha por nosotros mismos, porque nosotros estamos contaminados culturalmente. Porque nadie puede pensar que puede salir de este sistema graciosamente o por una decisión personal. Es un proceso de transformación. Y esto yo siempre lo manifiesto, lo dijo el Che Guevara, siendo ministro de la Cuba revolucionaria, en una asamblea de trabajadores, donde habían determinado la expropiación de las grandes fábricas y trasladado a los trabajadores en cooperativas para que se hagan cargo de la producción y de los bienes de producción. Y les decía, la transformación productiva debe ser simultánea a la transformación del hombre. Debemos ser productores del hombre nuevo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo de que las transformaciones culturales no se hacen por decreto. Las transformaciones culturales parten de nuestras propias transformaciones. Y ese es el gran desafío. Si no es así, los ciclos de reproducción del sistema vuelven una y otra vez y con mayor daño. Estamos en un gran desafío y por eso en la Liga de los Pueblos Libres, en ese congreso porque a partir del inicio de la Revolución de Mayo ya se empezaron dos proyectos en Cuba. El proyecto de las oligarquías, que querían, inclusive sostenían como sistema de la monarquía constitucional, que garantizaba justamente el poder de las oligarquías burguesas, criollas o acriolladas. Y el proyecto popular, el proyecto republicano, democrático, por lo tanto federal. Moreno, Castelli y Belgrano fueron los iniciadores de esa lucha política popular. En 8 meses lo destruyeron. Moreno asesinado y Castelli preso, mudo, murió en la cárcel.
quien toma esas banderas, pero de una manera distinta. Porque en Moreno, y en esto tomo la definición de identidad popular del sociólogo chileno Gallardo, que dice que la identidad popular tiene dos ejes o identidades de sujetos claramente identificados. El pueblo social, que significa los sujetos oprimidos, discriminados, explotados, excluidos. Y el pueblo político, que es aquello que sin ser pueblo social, es decir, sin ser de la clase de los explotados, luchan por terminar con esas asimetrías y con esas desigualdades sociales. Moreno no era de la clase excluida y oprimida. Sin embargo, tomó la bandera de la lucha popular, asumiendo inclusive ese proyecto histórico de la Revolución Francesa, Revolución Popular que fue derrotada, igual que en las latinoamericanas. Pero el que toma esas banderas de identidad popular es Artigas, pero a partir del éxodo oriental. ¿Y qué es el éxodo oriental? Es cuando Artigas, traicionado por el triunvirato que firma un acuerdo entregando la banda oriental a los realistas, se retira del sitio de Montevideo y le sigue los pueblos de la banda oriental, pero además las fuerzas milicianas, populares, correntinas, misioneras guaraníes, charrúas, que estaban ahí en el sitio. A partir de ahí se conforma ese pueblo social en un pueblo político. Es decir, no está dividido el sujeto social excluido y el sujeto político que lucha por la justicia social, sino que está la encarnadura de la lucha política por liberarse del propio sujeto social excluido. Esa es la gran diferencia y la fuerza y la identidad política histórica de los pueblos que conformaron la Liga de los Pueblos Libres. Por eso, la importancia de reencontrarnos con esa historia, para entender de que esa es nuestra identidad y que el proceso de lucha que logró en ese congreso del 29 de junio de 1815, declarar la primera declaración de independencia de todo poder extranjero, no solamente de España. Por eso, en esa declaración está la definición de la identidad imperialista. Pero para garantizar la independencia política, había que definir la soberanía, pero no la búsqueda de un soberano, sino la soberanía de los pueblos. Por eso es que planteamos la necesidad de discutir en el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre, esa concepción de soberanía de los pueblos. Y en el acta de las resoluciones de ese Congreso está escrito: soberanía particular de los pueblos unidos en confederación. ¿Qué significa soberanía particular de los pueblos? Es decir, cada pueblo soberano unido en una confederación. Y el sistema que garantiza, el sistema político que garantiza esa construcción de soberanía de los pueblos, es el sistema republicano democrático federal. Pero del federalismo de los pueblos, el federalismo popular. Porque nosotros, en el conflicto del campo del 2008, escuchamos a la sociedad rural hablar del federalismo. Claro, es el federalismo de los terratenientes, que defiende sus intereses de sus tierras en las provincias, pero viven en Buenos Aires, viven en Recoleta. No les interesa
los derechos de los pueblos y el concepto de territorio, que es el concepto de la tierra para los pueblos. Y en ese Congreso de los Pueblos Libres, garantizar la soberanía política solamente es posible con soberanía económica. Por lo tanto, se aprueba la primera reforma agraria de América Latina, el Reglamento de Tierra de Artigas, que no es simplemente un reparto de tierras. En su artículo dice que quien recibe esas tierras tiene prohibida la venta y la enajenación, porque la tierra tiene un fin social. Es decir, si no la va a trabajar para el desarrollo social de los pueblos, debe dejar a otro para que lo haga en ese sentido. Y dice claramente que los primeros que deben recibir esas tierras son los más infelices, los indios, los pobres, gauchos, criollos, mestizos de ese orden. Pero fíjense, para entender esta crisis y esta disputa política que nos quieren presentar como confusa, ¿no? Con el tema de la inflación, el libre comercio, que todavía siguen insistiendo como eje fundamental del desarrollo. La tercera resolución que sacan en el Congreso de los Pueblos Libres es el Reglamento de Aranceles. ¿Y qué es el Reglamento de Aranceles? Que fue promulgado el 9 de septiembre de 1815. Es poner aranceles al comercio exterior, protección de la producción y el consumo interno. Eso, junto con la reforma agraria, no estaríamos hablando de formadores de precios. Por eso, para encontrar el desafío hoy de construir ese proyecto soberano de los pueblos libres, construyendo nuestra identidad cultural, es decir, nuestra forma de vida, porque soberanía es eso, es poder decidir cómo vivir en el lugar que vivimos, los que vivimos, no que nos decidan otros y de afuera. Por eso el pedido de que el mes de marzo, el mes de noviembre, sea declarado al Consejo Deliberante mes de la soberanía de los pueblos, para poder generar un debate de las fechas que en ese mes de noviembre tienen que ver con esta discusión. Arrancar con el 5 de noviembre, conmemorando esa fecha histórica del 2005 de derrota del ALCA, estableciendo justamente que ese día debe ser un día de definición de lucha antiimperialista, entendiendo que la lucha antiimperialista es justamente la que nos pone en la obligación de discutir el proyecto soberano de los pueblos. Entender qué significa hoy ser independiente de todo poder extranjero, como resolvieron en aquel 29 de junio de 1815. Y el 10 de diciembre, el 10 de noviembre, es el Día de la Tradición. Día de la Tradición definido en homenaje a José Hernández y su Martín Fierro, entendiendo de que ahí está la identidad popular argentina, del coraje y del gaucho libre. Nosotros utilizar ese día, el Día de la Tradición, para recuperar el concepto de la identidad artigueña. La identidad artigueña es la del gaucho libre, criollo, mestizo e indígena, que fue sujeto protagónico
de aquel proyecto republicano, democrático y federal, y que tuvo presente en el Congreso de los Pueblos Libres de 1815. ¿Y por qué digo artigueño? Porque justamente la oligarquía correntina planteaba y denominaba despectivamente a aquellos sujetos sociales políticos, gauchos, mestizos e indígenas, como artigueños, porque a los que eran de su clase pero defendían el proyecto republicano federal le llamaban antiguistas. No es menor esta diferencia, es plantear justamente la diferencia social en función de la diferencia de clase racista y de inferioridad en términos de la concepción cultural, como si hubiera culturas superiores y culturas inferiores. Nosotros nos reivindicamos, así como el Martín Fierro, como gaucho libre, los artigueños, como sujeto político de la lucha de liberación y soberanía popular en nuestro territorio. Y el 13 de noviembre es el Día del Pensamiento Nacional. Pero antes de dejar el 10 de noviembre, José Hernández, en esta recuperación y el sentido de ese gaucho libre, hay que recuperar la lucha federal y popular de Hernández, que participó en la última rebelión gaucha federal, liderado por López Jordán en Entre Ríos, contra Sarmiento, que estuvo en Corrientes, fue funcionario del gobierno de Evaristo López en el inicio de la guerra de la Triple Alianza, y escribió en el diario Eco, el Eco de Corrientes, y los artículos eran claramente federales y estaban en contra de esa guerra. Fundamentalmente planteaba de que la Triple Alianza eran cipayos al servicio del imperio inglés. Ese es el grande, y esa es la identidad de nuestra lucha popular, de nuestra tradición, y que aquí es del gaucho de tradición guaraní. Por eso, el 13 de noviembre, el Día del Pensamiento Nacional por Jauretche, también ahí nosotros tenemos que ver en la lucha de Jauretche de una identidad y de un proyecto nacional y popular. Porque Jauretche, irigoyenista, se rebeló en armas ante el derrocamiento y el gobierno de facto que derrocó a Irigoyen, y lo hizo desde Brasil, ingresando a Corrientes en Paso de los Libres. Fueron derrotados, muchos murieron, correntinos, y Jauretche fue tomado prisionero y fue traído a esta ciudad. En esta ciudad de Corrientes terminó de escribir el poema gaucheco El Paso de los Libres. Ese poema gaucheco El Paso de los Libres, que define la identidad popular gaucheca de la lucha por liberación, por un proyecto soberano nacional. Y hay yo soy muy malo para recordar los poemas, José a lo mejor sabe porque es un buen recitador, pero hay un verso en el Paso de los Libres que dice,
hasta que un día el paisano el gobierno con una sola ley exótica, o es para toda la cobija o es para todo el invierno. O es para toda la cobija o es para todo el invierno. Concepto de igualdad, ¿no? Y la identidad